Negocios y billetes. Negocios y billetes. Negocios y billetes. Hola, 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 sean bienvenidos y bien hallados a un nuevo capítulo de Negocios y Billetes. Desde este lugar de culto de la gastronomía italiana, restaurante Italísimo, San Martín 127, un rinconcito de Italia en el centro de Santiago. Pero hoy tenemos 2 botellas de Everest sobre la mesa. Yo veo 3 micros, Nicolás García, Nicolás Martínez. Hacía mucho que le metía la pata. No. Eso quiere decir que tenemos una invitada. Pero antes de que sepamos el nombre, cuéntanos, ¿qué quieres? ¿Papelón Everest de limón o de maracuyá? Muy bien. Sabia elección. ¿Qué tal van esos negocios y billetes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde lo encontremos. Ha sido una semana intensa igual, un par de directorios, hartas cotizaciones nuevas y ahí remontando de lo que había sido lo duro de marzo y abril con el equipo tributario. Así que ya volviendo a la calma, pudiendo dormir algo más. Pero sí, hoy día es cierto, tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con recursos humanos, personas y organizaciones, gestión del talento. ¿Quién fue el creativo? Nos quedó un poco largo el título. Sí, es que vamos a tener que pagar caracteres extras. Sí, es que nosotros queríamos mostrar cómo es la evolución a través del tiempo. Pero estamos con una tremenda que jugó en las grandes ligas como LATAM Airlines, Adexus, pasó por Integra Médica y ya hace varios años, desde el 2018, fundó su propia compañía. Y se lanzó en solitario con su consultora, donde ella es la aliada estratégica de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas para gestionar el talento. Pensaba que ibas a decir que se lanzó en bolsa. Todavía no, pero el proceso. Para ahí vamos. Necesita Azul Consulting, pues. Para allá vamos. Así que, Rosario González, bienvenida. Cuéntanos de ti, por favor. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Oye, 1.000.000 de gracias por la invitación. Se pasaron. La verdad que ha sido bastante entretenida la previa. Bien entretenido venir para acá. Bueno, mi nombre es Rosario González. Yo soy fundadora de People Pro. Partí en el 2017, sí. Un año antes. Me vas a tomar los datos. Ahí van a quedar uno más cesante. Vayan a conocer a la AFC. Sí. Pero efectivamente he trabajado toda mi vida en recursos humanos. Al principio no me gustaba, pero después le agarré un cariño impresionante a recursos humanos y al valor que tiene recursos humanos en las organizaciones. Y creamos una empresa, no soy sola, somos unas socias. Creamos una empresa que se llama People Pro, que se encarga de promover la gestión de personas en pequeñas y medianas empresas a través de la externalización de la gerencia de recursos humanos. Nosotros ponemos equipos de una gerente con analistas donde vemos todos los procesos de gestión de personas. No solo lo transaccional, que podría ser la nómina, sino que vemos también las comunicaciones, el apoyo estratégico al dueño, al gerente general, la capacitación, evaluación de desempeño, selección, todos los procesos. Ese en grandes líneas es lo que hace People Pro. Buenísimo. Gracias por haberte movido, porque sabemos que tu agenda es muy, muy apretada y llegar aquí al centro es complejo para Restaurante Italísimo. Así que nosotros, como ya te conocemos hace algún tiempo de esta reunión de empresarios que participamos muy temprano ahí los días jueves a las 6:45 de la mañana, sabemos algo de las empresas con las que has trabajado, más de tus 20 años de experiencia de carrera, y también creo que algo importante y que nos consultan generalmente nuestros clientes en J Mentoring, en Sur Consulting y sobre todo algunos comentarios que nos llegan de los oyentes es cómo ha evolucionado esta idea de ver recursos humanos, porque yo creo que si hay gente bien resistente a ya no llamar recursos humanos, separar que payroll, que gestión de talento, que PIO, persona, organización, entonces como... ¿Qué ha pasado eso? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Por qué? ¿Y qué diferencias se han ido dando con el tiempo? Creo que es una cosa importante, ¿o no? Sí, pero antes de que empecemos a hablar de gestión o retención del talento, yo quiero que nos cuentes un poco, Rosario, qué hace realmente el Departamento de Recursos Humanos. Porque si bien le has dado una pincelada en la presentación, no nos olvidemos que muchas pymes tienen un jefe de administración y finanzas que es quien ve el mal llamado recursos humanos, que al final lo que ven son nóminas, licencias, vacaciones y poca cosa más.
¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace realmente un departamento de recursos humanos como tal? Hoy día, bueno, nosotros la función de recursos humanos va mucho más allá de lo transaccional. ¿Ya? Para nosotros es importante que esta área genere las condiciones de bienestar para los colaboradores, ¿ya? Porque creemos que cuando los colaboradores están bien, pueden ser mucho más productivos y pueden estar, en el fondo, mucho más alineados con la organización y cumplir los objetivos que se propone la organización. Es mucho más, es una relación mucho más recíproca hoy día con los dueños de la empresa o con las gerencias, con los colaboradores. Entonces, eso hace que de alguna forma haya una mayor eficiencia, un mayor compromiso, trabajando a puntos mucho más allá de lo que es la nómina o lo que tú decías recién, lo transaccional. Entonces, por eso hoy día, en el fondo, nosotros nos enfocamos en trabajar el bienestar, el desempeño, el clima, la cultura, en el fondo, ver los valores de la organización, cómo queremos, en el fondo, lograr los objetivos a través de los valores. Eso es un poco lo que hoy día se está preocupando el área de gestión de personas, que ya deja de ser recursos humanos. Pero yo creo que es importante igual, y tomamos un par de comentarios que nos decían Juanito, la Katy, algunos de nuestros oyentes con lo que tuve el fin de semana. Te mandé fotos, Jorge, que eras tu groupie, que eres, son fan. Fue tu momento groupie de la semana. pero ellos decían sobre todo, oye, pueden enfocar esto súper a las pymes, y creo que particularmente porque como una empresa que fabrica, como tiene alguien de producción, todos tienen un mínimo comercial. Como si tú tienes garantía, no se tiene un mínimo de postventa, pero la pyme en general como que deja para el último segundo como el departamento de recursos humanos, porque suena una cuestión muy sofisticada que solamente la puede tener como una gran empresa, y en realidad como que lo que tiene la pyme es, como decía Jorge, un gerente, jefe, subgerente, no sé, le tratan de minimizar el cargo lo mínimo posible a administración, finanzas y operaciones y limpieza y cafecito y no sé, y todo lo que pueda hacer. Entonces, y todas las anteriores. Sí, y como que como sabe de todo, no sabe de nada, entonces justamente deja de preocuparse de cosas que podrían ser como más clave o más estratégicas que bueno, yo honestamente cuando fui a la universidad dije, oye, ¿qué recursos humanos? Esto debe ser irrelevante. Y tiraba la talla, oye, este es el último departamento que va a subir a la gerencia general. Pero después cuando uno tiene su empresa, dice, oye, si todo se redujera a las finanzas, es bastante más fácil. Como gestionar a las personas es una cosa clave, que además es como que se aprende la experiencia, porque aunque me hagan 20 cursos de recursos humanos, como que es difícil sacarlo de un libro de texto, excepto de los libros que nos va a recomendar al final. Sí. Entonces, claro, como para la pyme, ¿cómo vive tangencialmente esto como en el día a día? Una empresa, no sé, que tiene 25, 30, 50, 100 colaboradores y que todavía esté en ese rango pyme que, no sé, vende 1.500, 2.000, 3.000 millones al año. Es que yo creo que es súper complejo porque efectivamente es un equipo que en el fondo sabe mucho de distintos temas para poder poner en el fondo a trabajar la gestión de personas. Hoy día tú tenías un gerente o un administrador o un jefe de administración y finanzas que tiene un mar de conocimientos pero con 1 centímetro de profundidad. Lo que nosotros proponemos en el fondo como modelo es que ponemos un equipo con una jornada parcial que de alguna manera son grandes profundidades de conocimiento en los distintos temas de gestión de personas, pero con poquito tiempo, porque la empresa no necesita más. Pero hoy día para una empresa chiquitita de 100 personas, aunque tenga una gran cantidad de venta, es muy caro tener una gerencia de personas. No es compatible con el negocio, ¿cachai? Claro. Se te encarece demasiado. Entonces lo que hacemos ahí nosotros como modelo es ponemos un equipo que sabe, tengo una analista de desarrollo organizacional que sabe los temas de selección, de desarrollo, de clima y cultura, tenemos el ingeniero en recursos humanos que sabe los temas de nómina y todos los temas de licencia y ya los temas más legales, y una gerente que de alguna forma, o un gerente que te va asesorando al gerente general en cómo alinear al equipo a los objetivos que tiene. Entonces nosotros ponemos como equipo part-time, ¿ya? Pero con muchos conocimientos y profundos, que hoy día en el fondo el jefe de administración y finanzas no lo tiene. Claro. Ya, pero vamos a entrar en pelambre. Aquí a nosotros lo que nos gusta es el pelambre. Aquí lo que nos gusta después es que el Rurality tiene que ir muteando nombres, ahí nombre y completo y apellido, empresas, ¿vale? En todos tus años,
¿Cuál ha sido esa empresa de la que no podemos decir el nombre, pero sí el rubro del color corporativo, que realmente cuando has llegado o cuando has estado dentro has dicho, wow, esto sí que es realmente recursos inhumanos? Como la serie de Netflix. Por el trato, como esa que sale Eric Cantona. Luego te voy a enseñar el video de la gran patada voladora de Eric Cantona allí por los años 90. Oh, Rosario, ayúdanos a mantener la compostura. Los ayudaré. Pero eso, ¿cuál ha sido esa actitud inhumana que has visto dentro de un departamento de recursos humanos? A ver, yo no he visto actitudes o que has sabido. Inhumanas. No. A ver, yo creo que aquí hay mucho mito urbano. Muchas empresas hacen tienen ciertas conductas por personas a honorario o los periodos de prueba o incluso pensando súper bien, ¿sabéis qué? No vamos a pagar tanta hora extra porque es malo que la gente tenga hora extra, pero se lo pago como bono. Ya, o sea, todo ese tipo de situaciones en el fondo que no son de mala onda, sino son que no sabes en el fondo cómo adaptarte a la legalidad. Eso sí hemos visto mucho. Pero cuando nosotros entramos a la organización le explicamos al directorio o al equipo gerencial, ¿sabes qué? En el fondo los honorarios no corresponden, es gente que tienes que tener contratada, porque siempre dicen, no, si son 3 meses a prueba con boleto honorario, ¿por qué no? No, la persona tiene subordinación y dependencia, en el fondo... Plazo fijo. Es un plazo fijo o por último por obra si hay algún tipo de hito que te permita usar ese recurso, digamos. ¿Hay alguna industria que tenga dentro de la legalidad un periodo de prueba establecido? No, lo legal son los 3 meses, son 3 meses. Lo legal es el periodo de prueba que tú lo contratas en los plazos que tú indicas. Pero no hay un periodo como tal que digas un periodo de prueba y hay una tipificación distinta ante la ley que un contrato a plazo fijo. No que yo sepa. Pero el plazo fijo sí tiene una tipificación, solo Sí. máximo 1 año. Sí, pero me Claro. refiero que... Solo 2 renovaciones, el tercero tiene Pero que eso ser es porque la persona está prestando un servicio especial y que en el fondo estaba al amparo de ese tipo de contrato. De hecho, solamente por el aspecto financiero, tener a plazo fijo es más caro que tener a plazo indefinido. Porque mucho más caro. Tengo que cotizarle todo el seguro de cesantía. Y no solo eso, si la persona finalmente, en el fondo, no tiene un buen desempeño o no calza bien con la organización, o no la puedes sacar, tienes que esperar hasta el término del periodo. Entonces es mucho más caro finalmente, más allá que lo que tú dices, la cotización del 3%. Sí. Y si hablamos de, igual que está el dólar observado, que es el que ven todos los inversionistas y los bancos y demás, ¿cuál sería ese país que está a la vanguardia en el tema de recursos humanos? Perdón, no me miréis mal. Personas y organizaciones. Bien, viste, está evolucionando. Posiblemente sí. vaya a terminar este capítulo hablando de gestión del talento. Vamos a intentarlo. O gestión de personas. Mejor aún. Mejor aún. Uf, eso ya es muy difícil. No le digas tanto. No me pidas tanto, no. Necesita otro whisky. Pero para eso. ¿cuál sería ese país que va a la vanguardia en el tema de gestión de personas y talento? ¿Y cuál es ese que va a la cola? ¿Hay alguno que tú digas, mira, en Chile se mira mucho a España, se mira mucho a Italia, se mira mucho a Canadá, se mira mucho a Australia, o directamente van como por independiente? Yo creo que hay distintas miradas dependiendo del tema en cada país. O sea, nosotros nos fijamos mucho sobre todo para legislar en países europeos, en cómo en el fondo ellos llevan, o cuando queremos disminuir la cantidad de horas. Todo depende de la realidad y de la cultura de cada país. Entonces vamos a buscar prácticas afuera y las traemos para acá y las tratamos de meter de alguna como con forceps. Claro, o sea, se va. Sin entender que nuestra cultura es distinta. Entonces, yo creo que hay muchas cosas en distintos lugares donde nosotros vamos mirando y que son muy interesantes. Obviamente Estados Unidos tiene muchas buenas prácticas, en Europa también, pero... ¿Estados Unidos, en serio? ¿sí? Yo odiaba a Estados Unidos porque no tienen prenatal, postnatal. Como la gente en verdad rompe fuentes y se va y se toma vacaciones. Pero es que eso es súper bueno el detalle, porque en el fondo estamos hablando de qué tipo de prácticas. Estamos hablando de prácticas de revisar la cultura, ver cómo medimos el desempeño. Estamos hablando de prácticas legales. Porque efectivamente... Reformula tu pregunta, Jorge. Pero yo tengo un punto. Trágatelo a Arancini, ¿no? Sí. No aguantaste hasta el final del capítulo. Yo, por ejemplo, trabajé en una empresa acá en Chile, que europea, no vamos a dar nombres ni decir qué país, ¿ya? Pero
tenía muchas buenas prácticas en temas de gestión cultural, pero legales. En el fondo había que explicarle que las horas eran hasta tal minuto. En el fondo la gente no iba a dar un minuto más porque era súper complejo. Es súper distinto porque culturalmente somos muy distintos. Me pasó el otro día. Nos tocó el viernes ir a cobrarle 2.000 millones a una empresa muy grande china de telecomunicaciones. No puedo dar nombre, pero saquen sus conclusiones, ¿no? Y claro, y era, no sé, viernes a las 4 de la tarde. O sea, fui yo solamente porque ya se había cargado la jornada de nuestro equipo. Eran, no sé, las 5 de la tarde y tenían que resolver algo para el lunes a las 8 de la mañana. Entonces dijo, no hay problema. Nuestro equipo en China se queda trabajando todo el fin de semana en esto. Como que le da lo mismo y era súper normal para él, ni se inmutó. Si ustedes me envían en los próximos 2 minutos la información, saco la orden de compra para el lunes, decía el chino. Y yo, mira, ojo, pónganse las pilas los chilenos. Trabajen como chinos, de ahí viene el dicho. No, pero yo sí creo que por eso, yo al menos, claro, como cosas de cultura, de evaluación de desempeño, como más allá de lo legal. Liderazgo. Porque, claro, Las prácticas de liderazgo o los libros que uno lee de liderazgo son de Estados Unidos. Claro, el de Netflix, yo lo amo, que nosotros dimos la política flexible de vacaciones. Y después, Coté, Pablo, perdón, me odian porque ellos creen que eran vacaciones infinitas. Y yo decía, no, ilimitadas. Pero explícale a un abogado la diferencia entre infinito e ilimitado. No, bueno, esto fue una pelea de gerencia 2 meses. Pero, por ejemplo, en Nueva Zelanda me pasa mucho que uno de mis mejores amigos del colegio, allá tenéis 40 horas y las podéis organizar como queráis. Si queréis trabajar 20 horas un día, 20 horas otro día y no trabajáis el resto de la semana. Entonces, con flexibilidad, pero todos los trabajos así como arquitectura, o que como que puedo organizar mi hora, es que no tengo que cumplir como un call center que tengo que tener una contraparte, entonces las pueden organizar como quieren. Claro. Y tiene que ir mucho en la línea de que, por ejemplo, allá cierran el mall a las 5 de la tarde. O sea, si tú salías a las 4, no te queda tiempo para ir al mall. Chao. Entonces la gente tiene que ir a los parques a trotar, a andar en bicicleta y cuestiones así en Oakland. Entonces, como bien interesante que la cultura del país está adaptada a que la regulación laboral te permita tener una vida más allá. Pues no es como, oye, sí, vamos a terminar una hora antes, pero no podéis salir a la calle acá pues, en Chile, no sé. Entonces, distinto como tener como ese tipo de prácticas, creo que como hay hartas cosas distintas igual. Creo que no, por eso tú preguntabas, oye, por industria antes, claro, oye, si tú tenías una máquina que funciona y tiene un tiempo constante, te da lo mismo si a la 1 de la mañana o a las 6 de la tarde, produce igual, entonces es distinto, pero creo que sobre todo en servicios, pensemos que el 36% de las empresas abiertas en bolsa en Chile al menos, que son de puros servicios, tienen más esa flexibilidad de dar, no sé, como para los países nórdicos que son como los que tienen la mayor productividad y la menor cantidad de horas trabajadas semanalmente. No, es que al final depende mucho, como decía Rosario, ¿no? Depende mucho de la industria y del país. La cultura cívica del país también tiene mucha relación con la gestión del talento en las empresas. O sea, y además que yo tengo una opinión bien personal, yo creo que también va mucho en cómo alinear los incentivos, porque hoy día muchos en Chile llegamos, tomamos el cafecito, vamos a fumar el puchito. De la teleserie, del reality. Escuchar el podcast. No, pero eso es crecer como persona. Eso claro. Hacerse en horario laboral. Claro, eso es casi capacitación. Pero, tiene código Sense. Claro. Pero lo importante en el fondo es que nosotros, si alineamos un poco en el fondo los incentivos y alineamos en el fondo para que haya una mejor productividad, pero eso va a ir con el tiempo. Yo creo que vamos a ir migrando un poco eso. Yo creo que hoy día ya hay mucho más, un peso mayor en variable que en fijo, y eso te ayuda un poco a ir encauzando y alineando hacia la estrategia, hacia cumplir la estrategia. Claro, yo ahí concuerdo que sobre todo como la regulación en el fondo como que al principio te pone una camisa de fuerza, pero cuando la empezáis a entender y se utiliza creo que se encauza bien. Y creo que ahí también es súper importante como que se va balanceando con la flexibilidad que le da al empleador. Y bueno, vamos a hacer esto, pero por el otro lado tengo esta compensación y eso eventualmente se va flexibilizando, al menos como en temas al menos financieros. Por ejemplo, oye, cuando se subió el sueldo mínimo y el otro día escuchaba así comparaciones con Latinoamérica, pero no sé, en México el sueldo mínimo es como $230 y acá es $600 o $550.
Claro, pero nosotros lo fuimos compensando con una rebaja de la escala tributaria para las pymes, que eran los que más lo soportaban, que algo más o menos que ahora nosotros vamos a cotizar para el sistema de pensiones casi el 17% gradualmente, hoy en día el 10%, y se va a equiparar como con los países nórdicos, pero también de nuevo viene con una rebaja tributaria como para darle la flexibilidad al empleador y no Va a ir compensando. y se va compensando totalmente, y como que te orienta además porque si no... Hay que preguntarle al 95% de las personas, eso dice la encuesta de protección social, nadie se preocuparía de la pensión hasta que se tiene que pensionar. Entonces, como va generando cultura de que hoy aporta al principio porque eso va a capitalizar más y va a ganar más, cosa que tiene como que en el largo plazo ir moviendo distintas palancas en el fondo. A mí me gustaría aclarar que tú, Nico, has hablado de la franquicia Sense. Y a mí me gustaría que Rosario nos explicase. Yo doy por hecho que todos nuestros oyentes, el 90%, sabe lo que es la franquicia Sense, pero amplíanos un poquito qué es una franquicia Sense. Ya, la franquicia Sense es una franquicia tributaria y ahí Nico en el fondo está listo para hablar. Es una franquicia tributaria que es el 1% imponible de las remuneraciones de los trabajadores se puede tener como franquicia para una disminución en el pago de impuestos anual, ya donde tú lo puedes utilizar para capacitar a tu gente. Y esas capacitaciones en el fondo pueden estar alineadas en el fondo con lo que tú quieres lograr, trabajar en liderazgo, trabajar en temas operativos, no sé, grúa, horquilla, lo que tú necesites como organización, y durante el año en curso tú capacitas a tu gente con un tope del 1% imponible y después en la declaración de impuestos del año siguiente, ese 1%, si tú lo ocupaste, va a ir directo a una rebaja en el pago de impuestos. ¿Lo dije bien, don Nicolás? Perfecto. Ya, muchas gracias. Hay capacitaciones de todo estilo, no solo De todo, o sea, de sí. operación de maquinaria, administración, Súper incluso de técnica, idiomas, sí. de Sí. todo lo que sea, evidentemente Necesario. tiene relación con el gestionar y potenciar el talento humano de las empresas. Entonces, hay capacitaciones de todo. ¿Por qué hago esta puntualización? Porque hay muchos jefes de administración y finanzas, volvemos a lo anteriormente, que saben de la franquicia, pero no la utilizan porque les implica tener que buscar, y su función no es el ir potenciando el talento humano de la empresa. Entonces, es lo que pasa cuando tenemos un jefe de administración y finanzas versus una jefatura de recursos humanos. Bueno, una de las cosas, perdón que lo hable desde mi punto de vista, pero una de las cosas que nosotros potenciamos es que en nuestros clientes o en nuestras empresas donde somos la gerencia de personas, es que hacemos el plan de capacitación y les enseñamos en el fondo a aprovechar la franquicia, más que enseñárselo, nosotros mismos usamos la franquicia tributaria de cada uno de nuestros clientes que antes no la usaban, porque efectivamente es lo que tú decís, pues Jorge, no tenían, no la veían, no la buscaban. Entonces, y hoy día... Es que no le mueve nada porque financieramente no me van a dar un bono, nada, pero si la empresa no le queda nada... Por eso está lleno de como de estas empresas de capacitación que van, le dice, oye, usted paga 1.000 millones en nómina, voy a obviarme si es imponible o no imponible, entonces usted puede tener 10 palos. Y aquí hay curso de lo que sea, de Excel 1, Excel 2, Excel 3, Excel 4. O sea, imagínate... Solamente para estos 10 palos usted no le va a cobrar nada, yo le voy a emitir el certificado después para que pueda aplicar el código Sense en la rebaja del formulario 22. Solo tiene que asumir Ahí el costo financiero de pagar ahora y recuperar después. Pero en el fondo, pero es un gran beneficio. Sí, porque tal cual. es mucho más allá del costo. Sí, po, totalmente. Entonces, como que por eso que ahí como hay plata que queda perdida nomás. Po. Que literal es perdida. Quiero hacer... Lo que tú dijiste estaba perfecto. Solamente quiero decir que a diferencia de otros beneficios tributarios, si tú no lo usas en el año, se tira a la basura. No es como que te quede un crédito recuperable o que yo lo pueda pedir de vuelta como los pagos provisionales. No, lo mensuales. pierdes. Bueno, ahí entran las OTIC, po, que en el fondo las OTIC te permiten usarlo durante 2 años. Perdón. ¿Qué es un OTIC? Es el organismo intermediario de capacitación. Entonces ahí las OTIC... ¿Ya no son OTEC? No, la OTEC es el prestador de la capacitación, Ok. es el organismo técnico de capacitación. Pero la OTIC en el fondo es como tu administradora de fondos. Tú puedes en el fondo depositar en la OTIC el monto de tu 1% y lo puedes usar durante ese año y el que viene, o sea, hasta 2 años. Y después lo pierdes si no lo ocupas. Pero ellos son los que te dan el certificado, o sea, siempre es el Sense el que te da el certificado, pero ellos ayudan La en eso. gestión. Entonces te permiten alargar el periodo. Anda. Eso. ¿Y se puede acumular
el monto? No, solamente puedes ocuparlo en el fondo, alargarlo 2 años. Por eso, a eso en me el fondo. refiero, pero yo puedo utilizar el monto del ejercicio 2024 Y el siguiente. y el monto del ejercicio 2025 y gastarlo en el segundo semestre del 2025, por ejemplo. Por Ok. ejemplo, claro. Esa era A mi través pregunta. de la OTIC. A Sí, través sí, de por la eso OTIC. esa es mi pregunta. A través de la Directamente OTIC. no. No, o sea, a través de la OTIC yo puedo juntar el monto del 2024, el del 2025 y utilizarlo en el segundo semestre. Claro, antes de que Por termine el X 2025, objetivo. Ok. porque si no ya ahí se pierden Ya. y pasan Ok. a otras Sí. a fundaciones, ya a otros tipos Mish. Otras mafias. no sé si tan así, pero son de ayuda a las comunidades y son fondos que las empresas grandes utilizan en el fondo también en ayudar a las comunidades. ¿Ah? Sí, totalmente. No, sí, estaba bromeando con lo de las fundaciones. Pero es cierto que ese recurso además, quiero decir que no es como gratis que te caiga al cielo, como en realidad tienen que firmar la asistencia, todos los que Es son complejo. códigocente corre un reloj, como hoy si la persona no está atenta, o sea, te lo digo, en la Chile que habían muchos programas de los cursos más chiquititos que hacían los diplomados, eran código Sense y casi que habían algunos colaboradores que solamente iban a firmar nomás, ¿cachai? Como, pero bueno, tienen que estar en la clase, si reprueban, etcétera, esto le puede costar a la empresa porque, como tú decías ahí, la empresa adelanta la plata. Sí. Si después él no firmó, nos pasó un caso, fue trágico. No hizo la declaración jurada en el fondo. Claro, no te la van a aprobar en la declaración jurada, pues, y eso le va a costar a la empresa. Entonces a nosotros nos pasó, era un estudiante que tuvimos en un curso que íbamos a media con otro profesor, con Jorge Niño, que era de finanzas para no financiero, el que yo dirijo hoy en día, y ella venía del Sanatorio Marítimo de Viña y no hizo el trabajo final. No, este curso era, si me entregaban una hoja en blanco tenían un 4. Voy a confesar la cuestión al tiro. Pero porque obviamente tú vas ahí por la experiencia, por el café, networking, por otras cosas y en verdad como todos entregaron un trabajo bastante decente. O sea, nadie sacó un 4, pero ella no lo entregó. Dije, no tengo nada que hacer, pues la tengo que reprobar. Y después nos llega un correo, pero en extenso, pues, oye, me van a echar. Nosotros con Jorge, ¿qué hacemos? Pues aprobó con 4. Pero porque nos pusimos la mano en el corazón, quizás académicamente no era lo más correcto, pero en el fondo como, ¿por qué no? Porque no sé, pues, va a tirar la plata a la chuña de la empresa, ¿te fijáis? Como una señal, como a usted le importa un huevo malgastar los recursos de la empresa, chao, pues váyase. Entonces por eso quería aclarar que tiene su reglamento código Sense, no es como hago cualquier cuestión, No, inscríbanse nomás es para muy que la riguroso. empresa rebaje impuestos, porque si no, claro, sería la chuña tirar, y sobre todo empresas de servicios que la mayor parte de sus gastos en el estado de resultados es personas, ¿cachai? De remuneraciones, entonces podrían hacer una rebaja significativa de los impuestos a pagar. Por eso las personas realmente se tienen que haber capacitado, tienen que haber estado ahí, tienen como hay métricas de rendimiento importantes. Pero si además es importante hacer, si te están invitando a una capacitación, es porque se requiere para tu trabajo y en el fondo es importante que es parte de tu desarrollo de tu trabajo, de tu labor. Entonces, si no lo haces, en realidad está bien que haya recibido un reto al menos. Hay que ser responsable. Estas capacitaciones que imparte la empresa al equipo humano, ante la ley, ¿se tienen que hacer en horario laboral o en horario no laboral? ¿O se computa si lo haces un sábado con jornada laboral? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona efectivamente? La capacitación es parte de la jornada Es parte laboral. de la jornada laboral. Por lo tanto, si se extiende después del horario, es hora extra. Eso es muy importante. Que ha sido una discusión que he tenido en alguna que otra empresa. Es decir, no, o sea, si empieza a las 8 tienes que pagarle horas extras. Sí. ¿Sabes? No, pero si tienes que pagarle horas extras, o sea, lo estás formando para tu empresa. Simplifica tus finanzas corporativas con Sur Consulting, los especialistas en asesoría financiera. www.surconsulting.cl. La experiencia comparada entre las operaciones de Chile y el extranjero. Nosotros sabemos que tú tienes empresas transnacionales, titánicas, transfronterizas, entonces son empresas que en general tienen como mucha fuerza laboral, muchas personas. Y hay diferencias, evidentemente, no sé, en otros países como Perú, México, Colombia, etcétera. ¿Tienen una visión como muy distinta de los recursos humanos o en general? Porque a mí que me tocó evaluar muchos proyectos evaluar proyectos de inversión en Brasil, a mí me tocaba ver mucho que el costo laboral como que aumenta significativamente. O sea, en general, cuando uno mira en Chile,
y uno dice, oye, yo pago 1 millón líquido, probablemente el costo de empresa ronda como 1.300.000, incluyendo los aportes patronales, etcétera. Entonces, como que el factor es entre el líquido y el costo total de la empresa es como 1,5. O sea, 1,3, perdón. Pero en Brasil era 1,5. Entonces hay como una variación significativa, al menos en el sentido financiero, de como cuando uno tiene el talento, las personas, los recursos humanos, como queramos llamarle, que va cambiando harto entre los países de Latinoamérica. Entonces, como que en Argentina también pasa algo similar en tu experiencia, como más allá de la parte financiera, sino como del gestionar o las complejidades de cultura, de adaptar, unir equipos entre países. ¿Qué es lo más complejo que te ha tocado ver? A mí lo que me ha pasado en los clientes que yo tengo acá en Chile y que tienen sucursal afuera, o al revés, nosotros somos la sucursal, las prácticas, obviando lo legal, lo financiero, las prácticas que han venido son todas de última generación. O sea, yo creo que no hay mucha diferencia. Por ejemplo, tengo una empresa que viene de Perú y su primera preocupación desde hace mucho tiempo es las personas, el clima, y el dueño de la empresa siempre iba a visitar a los colaboradores, incluso cuando estaban enfermos. O sea, había una preocupación en proveer un bienestar en la organización y en los colaboradores. Entonces, no me ha pasado a mí, que puede ser que a otros sí, pero por lo menos en lo que yo he visto en mis empresas que tienen sucursal acá en Chile, vienen con prácticas que son de clase mundial. Mira tú. Entonces, distinto es lo que tú estás apuntando, que todos los temas legales de costo, claro, como de cumplimiento. Claro, esos son distintos, pero son parte de la ecuación, o sea, es parte de lo que tú ya sabís. Para poder tener un negocio, yo ya sé que es el 1.5 más de los colaboradores, por lo tanto ya sé que es parte de mi estructura de costo para poder gestionar mi empresa y poder generar el valor que quiero generar. Entonces, me gustaría meter un poquito la cuchara, porque estés hablando del 1.5, de 1.52, pero para poder compararlo con algo, para poder compararlo con Chile, ¿cuál es el valor de Chile? Para poder comparar que si Chile es más barato o más caro que otros países contratar. Como 1.30, 1.31, varía un poco de si la FP, de si el plazo indefinido, si es plazo fijo, como todo ese tipo de cosas, porque en el fondo, no sé, ahora solamente cotizan el 7%, pero si, no sé, tenés 7 hijos, 8 hijos, un saludo, José Luis Andrade, y tu plan de salud cuesta un cerro de plata, puede ser que eso sea más alto, pero en general diría que como la experiencia comparada de los países que decíamos es que en Chile, si tú pagas $1.000 para ponerlo en cifras internacionales, más o menos el costo va a ser 1.3. En Perú es más bajo, es 1.25. En Colombia es como 1,4 veces. Los más caros de Latinoamérica son Brasil, 1,5 veces. O sea, a la empresa va a tener que desembolsar a quien sea $1.500 para pagar 1.000, más o menos lo mismo que en Argentina, incluso un poco más por la obra social, etcétera. Y ahí Uruguay y México bajan un poco, que México se parece mucho más a Chile. Por eso, de hecho, las empresas cuando se empezaron a expandir dijeron, oye, como una década atrás, vámonos a Colombia. Y en realidad lo más parecido a Chile es México. Es como mucho más similar en ese sentido. Es más fácil adaptarse, etcétera, como en el costo y en la regulación. Ok. ¿Les ha quedado claro a los oyentes? Si no, tienen que volverse el claro, si no, devuelvan atrás y vuelvan a escuchar. Pero yo creo que hay algo como descarnado, que quizás lo dijimos en el capítulo de subcontratación. Como al subcontratar, en realidad uno tiene un servicio, que si no te gusta se corta y listo, con algo de aviso, un poco más, un poco menos lo que diga el contrato, pero no tiene mayores costos. Entonces, internalizar implica tener indemnizaciones, peleas, demandas, siempre reserva de que el finiquito no te lo acepten, e inclusive si no se lo reservan, igual te pueden terminar demandando. Probablemente nuestra querida dirección del trabajo le haga un poco de caso a los colaboradores, pase lo que pase. Entonces, yo en general me siento muy identificado como desde el área financiero o contable que ocurre mucho que hay ciertas cosas que son una ventaja y una cosa que es una desventaja, igual como... No sé, creo que son como etapas o fases de los dueños y de la evolución de la empresa, como, oye, quiero externalizar todo porque es un cacho, pero después cuando lo empezáis a pasar bien, oye, deberíamos traernos a las personas para adentro, y después cuando queda la embarrada, oye, deberíamos hacer el outsourcing de nuevo, y como que va fluyendo eso. No sé si te pasa eso a menudo con tus clientes. Sí, yo creo que ahí yo lo separaría en dos.
Ya, uno en el fondo es la subcontratación misma, ya, que en el fondo es voy a subcontratar a 2 contadores o a 2 personas de recursos humanos, pero ahí yo las tengo que liderar como dueño de empresa. Tengo que dirigirlos, tengo que enseñarles, a pesar de que por subcontratación va a haber un supervisor, cualquiera sea la gestión que haya que hacer, pero ese es subcontrato a las personas, pero nosotros yo creo que, o el foco que puede ser tuyo y mío, Nico, que es un outsourcing del servicio del proceso mismo completo, independiente de las personas. En el fondo, nosotros outsourceamos, digamos, que suena la palabra ya súper como forwardear, así como bien chilenizada, digamos, el proceso completo. Entonces, el gerente o el dueño de una empresa o el área de administración no necesita liderarnos y enseñarnos y hacer que hagan las cosas. Nosotros vamos y le decimos, oye, aquí está en el fondo el F29, estoy pensando en ti, ¿cachai? Aquí está el análisis de cuenta por cobrar, aquí está. No, ellos reciben el proceso entero. Lo mismo con nosotros. Nosotros, en el fondo, hacemos los contratos, pagamos las remuneraciones, aquí están los libros, aquí está esto, oye, le pagamos más a este señor porque resulta que tuvo un aumento, este tuvo horas extra. O sea, no pasa por, en el fondo, una persona o más. Entonces, el cuestionarse, el internalizar, va a pasar cuando ya el volumen sea tan grande que realmente sea más barato tener un equipo íntegro dentro. Pero no solo pensando, ¿sabéis que subcontraté 2 personas? No sé si se entiende el análisis, ¿cachai? O sea, porque incluso me pasa a veces, como cuando dentro de nuestro servicio nosotros también prestamos payroll. Y como digo, oye, si tiene 50 colaboradores y le cobramos 0,6 UF, no sé, te da 30 UF y alguien dice, oye, ¿podría contratar a una persona para que lleve esto? Sí, claro. Espérate que la embarre con el pre-red, te pase una multa de 3 palos y que le va a hacer nada. No, si no se la pasa, Sur Consulting la absorbe. Además, eso te da otra seguridad. Y sí, aparte, como, oye, bueno, es que lleva 10 años en la empresa, trata de echarlo, pues casi que tiene una indemnización gigantesca, brutal. Entonces nunca la vaya a echar, como que está menos sujeta a una evaluación de desempeño como justa, porque quiero decir que como que uno termina como ya en la parte legal, como hay necesidades de la empresa, etcétera, pero tú decís, oye, puede ser que una persona lleve 2 años haciendo la pega mal, pero no sé, la ley te imposibilita. Por eso que como hoy en un contrato de servicio es más como si el performance se reduce, buenas noches. Pero yo no sé si te pasa a ti, pero en el fondo, si tú comparáis tu servicio con un contador en el fondo interno, tu conocimiento es mucho más grande que mucho más grande. Entonces, hay ¿por qué un servicio? Pues porque Exacto. nosotros podríamos morir todos los días. Entonces tenéis que hacerlo bien. Ojalá no pasara todos los días, pero voy a decir con una cierta frecuencia, porque si no te pueden cortar, pues como que honestamente como que los colaboradores internos se achanchan en algún momento y se quedan ahí. Al final, eso es lo que tiene, y lo hemos comentado con Nico muchas veces, ¿no? Eso es lo que tenemos todos los que trabajamos de manera externa, sobre todo los asesores, los guías, los mentores, los coaches, como queramos llamarnos, que al final tienes un conocimiento más amplio del mercado y de la industria, porque no es que lleves de una empresa a otra todos estos secretos o todas estas cosas inconfesables, ¿no? Pero sí que tienes una visión de diferentes industrias, entonces ves hacia dónde se va moviendo el mercado. Cuando tú estás solo en una industria o si tú estás solo en una empresa, tú ves lo que pasa y tú ves los problemas de tu empresa. Sin embargo, cuando tú trabajas con 4 o 5 empresas, empiezas a ver lo que decías. En tal empresa ha pasado esto, los trabajadores se están quejando de esto y empiezas a ajustar en las otras empresas lo que va pasando en el entorno. Que eso es lo que un in-house no te da. Claro, y tiene como un background, como yo entro y dice, oye, una vez nos pasó esto. O sea, no inventamos la rueda, ¿cachai? No, claro. La rueda está inventada hace años. Y yo hay que empiezo a ajustarla. contar, oye, no, cuando pillaron al vendedor vendiendo pito, no sé qué cuestión, cuando los trabajadores de la construcción se agarraron a fierrazos. Yo tuve un soldador que cultivaba marihuana. ¿Viste? O eras tú. Él decía que eras tú. No. De verdad, esa historia fue muy entretenida. Oye, te han vivido de todo, ¿eh? No, pero nos ha ocurrido de todo. Sí, es que en verdad como que tú veis todo. Onda, no, como que se reveló y no llegaron, le hicieron un sabotaje. Tenemos un sushi que les dio lata a trabajar el 1 de enero porque estaban con caña y se fueron todos para la casa menos coludidos, no sé. Como que, oye, ¿qué se hace en este caso? No sé. Como Aguantar. que tenía el background de todo eso, ya pues, pero si alguien, Es por eso que- es lo que tú decías, oye, si una persona solamente, oye, es que yo solo he estado en esta industria o en esta empresa,
tú primero no ves el bosque, tú solamente ves árboles porque estás demasiado metido. Pero segundo, como que te falta esa como transversalidad para encontrar muchos más casos como que te den jurisprudencia, no sé, o un cómo actuar en determinadas situaciones que creo que podrían ser como difíciles de manejar si tú solamente estuviste ahí. Creo que ahí hay una parte de las ventajas. Pero yo creo que más allá de nuestra historia, en todos tus años de carrera, yo creo que tenéis más historias sabrosas, no como el piloto que tuviste que ir a reconocer sin conocer. Censúrate esto, Lulali. Pero cuéntate otra, esa no se puede contar. Esa ya no la sabemos. No, claro, pero cuéntate otra historia sabrosa, por favor, Rosario. No, me pasó una situación con un cliente. Nosotros éramos su área de recursos humanos y ellos estaban innovando en el fondo de pasar de un administrador de recursos humanos a gerencia de personas. Pero no tenían el área de prevención de riesgo metida adentro. Entonces nosotros estábamos impulsando que eso ocurriera porque efectivamente habían varios temas legales ahí que había que subsanar. O sea, de hecho, esta empresa tenía a gente viviendo dentro de los terrenos. Entonces, cuando la gente se enfermaba, la invitaban a trabajar igual. Entonces, y ahí nosotros, ¿sabéis qué? Esto no puede ser, y de alguna forma tratábamos de que, ¿sabéis qué? Este señor está con licencia, usted no lo puede llamar, aunque viva en su terreno, porque efectivamente la persona había llegado hacía poco, estaba recién con su carnet y no tenía dónde vivir, entonces vivía en el terreno. Claro, por un lado sentían que estaban haciendo algo bueno, pero por otro lado no. Entonces, en el fondo, ese tipo de situaciones nos han pasado, no sé si es tan sabrosa como la otra que no podemos contar, pero... no sé si sabrosa es la palabra en ese caso. Es friki, al menos es ¿Qué friki. onda la necrofilia? Claro. Al menos freak, digamos. Pero en el fondo hay empresas donde todavía tienen gente que viven Claro. en sus terrenos y que no separan en el fondo el límite de la casa, digamos, y en el fondo, estando con licencia, lo hacían trabajar igual. Nosotros logramos parar eso y en el fondo decirles, ¿sabéis que esto no corresponde? Y hay un proceso de imagínate enseñar. el teletrabajo también, como esa gente que iba a cocinar a su hora de almuerzo y se cortaba. Es un accidente del trabajo, ¿no? Como esas evoluciones post-pandemia, yo creo. Eso no era accidente. No, por eso, pero al principio no era claro, como que hubo que generar jurisprudencia, pero que tu hora de almuerzo. Pero si tú salieras a almorzar en la hora de almuerzo y te caí, te vayas a la mutual de seguridad o la H o el IST. Claro, pero es un lo que accidente sea. del trayecto a la... Claro, claro. Entonces como que creo que esas, por eso yo decía, oye, estas cosas van y vienen, porque después de la pandemia, como que el teletrabajar además, ahora es como más ordenado, pero antes era como, contéstame a las 11 de la noche, o si yo sé que estás en la casa, como métete al computador. Bueno, y ahí empezó la ley de la desconexión de las 12 horas, que en el fondo permitió... Yo nunca firmé ese anexo, pero no le digan a nadie en la universidad que va a Bueno, venir a buscar la gente de recursos. Te voy a mandar un universidad. ejemplo de anexo, ¿ya? Para que lo tengas. No, porque si usted tiene que estar desconectado 12 horas, o sea que tiene que estar conectado por defecto 12 horas. No, yo no. Es que no, tampoco es así, es como No, el sí, derecho de... No, es que estaba mal escrito, por eso no quise. De todas maneras, lo que tú acabas de decir, Rosario, puede que a algunos de estos oyentes les suene como del siglo pasado. Yo quiero decir que hay una empresa de construcción que tenía plagado, que ya quebró hace años, que ellos lo que hacían era movilizar a los trabajadores de ciudad a ciudad. Y dentro de las obras construían campamentos sin ningún tipo de aislamiento, simplemente 4 cuarterones, un techo, les ponían una cama, una pequeña cocina y los tenían durante todo lo que duraba la obra, que podían ser 2 años, los tenían viviendo dentro de la obra, ¿vale? Y eso es lo que decimos, ¿no? Roza la esclavitud, totalmente. O sea, totalmente. ¿Eso era en el sur con unos trabajadores paraguayos? No, o sea, eso pasaba de Arica a Punta Arenas. O sea, eso pasaba todo Chile. Tenían muchos proyectos en unos años. ¿Y era una empresa familiar? No, pero tenía nombre de mujer. Yo no sé qué significa ese comentario, no lo entiendo. Pero yo creo que hoy día, en el fondo, las empresas grandes, que son los mandantes de este tipo de trabajo que tú dices, hoy día están súper regulados.
pueden haber excepciones, obviamente, pero en el fondo si tú pensáis en las mineras, que en el fondo tienen un montón de servicios subcontratados y todos están muy bien regulados y tienen que cumplir con los requisitos de jornada, de sueldo, de elementos de protección personal, en el fondo las condiciones de los campamentos tienen que tener cierta regulación. Hoy día los prevencionistas de riesgos tienen un rol súper importante. Entonces, la verdad que yo creo que hemos ido migrando a un camino hacia el bienestar y a la preocupación de que los trabajadores en el fondo tienen que tener este como ambiente sano para poder desenvolverse y poder hacer un buen trabajo y que en el fondo sea eficiente. Dijiste ambiente Es que está como... y no ambiente. ¿Cuál es la diferencia? No, quería decir ambiente. Ya, ok, perdón. No, igual hay alguna Tenís diferencia trabajo semántica. La ciutiquería de mi mal inglés era el environment. No, era igual. Ambiente quería decir. No, lo digo porque podría que fuese alguna diferencia semántica, simplemente No. por eso, ok. Pero yo concuerdo ahí con como que lo de los prevencionistas de riesgo es re importante. De hecho, me pasaba con un cliente la otra vez que decía, ¿veis que los prevencionistas de riesgo son súper exagerados? Porque hay un weón que no trajo su casco y se bloquea en toda la hora. O no tiene votó todo malo, entonces como no cumple con los EPP, con los elementos de protección. ¿No puede trabajar? No puede, detengan toda la faena. Entonces, pero si para una faena minera es carísima, ¿cachai? O sea, Por como eso. que también ahí como que requiere un poco de juicio en el fondo porque puede ser complejo. Yo sí creo que han evolucionado mucho la subcontratación. Oye, yo no te voy a activar nunca el estado de pago, por ende tú no me vas a poder facturar nunca porque no va a llegar la orden de compra, etcétera, si no me envía el F30 y el F31. O sea, no puedo dejar que esté tarde con la legislación laboral de las cotizaciones, Y cumpla con digamos, las leyes con su sociales. deber, claro. Claro, entonces creo que ha evolucionado en algunas partes, quizás en algunos que son como muy puristas de la cuestión. Oye, bueno, oblígalo a ponerse el casco en vez de tener una fundición minera. Imagínate lo carísimo que puede ser eso. Es que, y ni siquiera solamente en la minería, también en las empresas en las que nosotros nos movemos, digamos. O sea, yo tuve un cliente que entregaba los EPP, hacía las capacitaciones, cumplía con la normativa, ¿ya? Y porque entendía la necesidad de esto. Pero un colaborador hizo un hoyo con la mano izquierda, siendo diestro, digamos, en altura, y al hacer eso, que fue un error donde había sido capacitado, donde sabía cómo se utilizaba la herramienta de trabajo, y se cercenó un dedo. ¿Y eso qué significaba? Una paralización de la faena. Entonces, al final, el capacitar al trabajador, en el fondo, en este caso es un caso extremo que el gallo finalmente, a nivel de juicio, se comprobó que había sido una negligencia porque el gallo había sido capacitado, se le había entregado todos los elementos de protección y en el fondo él sabía cómo tenía que hacer su labor. Pero se cercenó el dedo. Y al haber en el fondo el corte, la pérdida de la parte de una de las falanges, significaba cerrar la faena. Entonces, toda esa pérdida de producción finalmente es mucha plata. Entonces, efectivamente, al final es más barato entrenar al trabajador, darle sus elementos de protección y cumplir con la ley, ¿cachai? Cierto, totalmente. Y nuevamente se nos pasó el tiempo volando. Así que gracias, Rosario, por acompañarnos en este capítulo de nuestras ediciones especiales que llamamos Mujeres Superpoderosas. Y como bien sabes, porque eres fiel oyente de este podcast, antes de que volvamos a pedir la carta, porque no quedó ningún arancini de los que se comió Jorge. Están muy ricos Por las favor. bolitas. Esperamos tu recomendación literaria. Bueno, viendo la audiencia en la cual estamos, yo iría a los clásicos, ¿ya? Y yo tengo dos clásicos que en el fondo ya tienen obviamente mucho tiempo. Uno es Recursos Humanos Champions de Dave Ulrich. Ulrich, el vikingo del Mue. Cristian Ulrich, el viejito más cuero. El viejito más cuero, claro. De Dave Ulrich, que en el fondo, donde muestra en el fondo el rol estratégico de recursos humanos, de gestión de personas, donde de alguna forma somos parte del negocio y ayudamos a que el negocio cumpla con sus objetivos, y en los distintos lugares. Y el otro es ¿Quién mató el cambio? De Blanchard, que ese también es un clásico y que en el fondo de ahí te da a ti una gran vista de que todos somos responsables de lograr, en el fondo, mejorar los procesos y que el liderazgo y que la cultura y cómo intervienen y cómo podemos lograr gestionar bien el cambio. Buenísimo.
Quién mata al cambio además es muy entretenido. Es entretenido. Y aplica también mucho para la vida personal. O sea, hay mucho aprendizaje también puedes aplicar para la vida personal. Sí. Pero bueno, ¿qué más puedo decir de este capítulo? Que tendríamos para hablar como muchas veces 3 horas seguidas sin parar, ¿vale? Pero lamentablemente se nos va el tiempo y si hacemos capítulos muy largos después no nos escuchan. Así que hay un riesgo, pero bueno, tenemos que hacer más capítulos. Pero bueno, agradecerte, como bien decía Nico, ¿no? Darte muchas gracias, muy agradecidos de que nos hayas podido acompañar el día de hoy aquí en Restaurante Italísimo, de que hayas conocido este localcito de aquí, esta cuna de la gastronomía italiana en el centro de Santiago. Y para ir preparando las gargantas antes de que llegue la comida, pregunta inevitable antes de que lleguen ya los arancinis para ir preparando. Papelón. Nuevo papelón, Everest, limón, maracuyá. Sigo insistiendo, limón. ¿Sigues con limón, Nico? Bien, no, maracuyá. Maracuyá, por aquí, Esnaldo, Lulali, limón. Pucha, siempre me toca desempatar. Ok, un agua con gas. Nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando. Así es. Que nos sigan en las redes sociales, @surconsulting, @jmentoring, @peoplepro. @peoplepro.cl. People Pro como gente profesional, por si acaso. Para los que no sepan inglés. Gente pro. People Pro. Sí. Oye, muchas gracias, chiquillos, por la invitación. Estuvo muy entretenido, muy rico y espero comer más rico ahora. Eso, como la Así tablita mar y tierra que es. Esa. Muy bien. Chao, Nos chao, vemos. chao. Gracias. Adeus. No, o sea, efectivamente no. Es horas extra. A ver, tú siempre. Ya, esto de ahí, esto es entre paréntesis. O sea, Todo artículo 22. No existe la hora extra. Se acabó esta wea. Ya hasta aquí llegó el capítulo. Tírate la cortina. Se fue la chucha esta wea. bórrenle